Hola amigas y amigos de la ciencia de lo pedagógico, un nuevo capítulo sobre cómo percibimos nuestros sistemas educacionales. Hoy día toca hablar sobre Ecuador. Ya van a ver quién va a hablar sobre el sistema educacional de Ecuador. Así que los invito a un apasionante y nuevo programa de la ciencia de lo pedagógico. Vamos con la intro. La ciencia de lo pedagógico con Gabriel Erices. Hola, ¿qué tal amigos de la ciencia de lo pedagógico? Nuevamente, como lo dije en la introducción, tenemos un nuevo amigo de la ciencia de lo pedagógico que va a estar conversando con nosotros sobre su percepción del sistema escolar donde él vive. Como lo habíamos dicho, de Ecuador. Ustedes lo conocen muy bien, es un gran y fundador junto a José Ontivero, de la NRPA. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Gabriel, es un gusto que me hayas invitado a esta nueva sesión, este nuevo encuentro de la ciencia de lo pedagógico, aquí para hablar un poquito de nuestro sistema escolar educativo ecuatoriano. Un poquito alergia, pero el compromiso de estar con amigos educadores de Latinoamérica, pues hace que todo esto se vaya pasando. Así que listo para conversar y dialogar un poquito. Dándole fuerza nomás, Carlos. Carlos, antes de comenzar con el tema, cuéntanos, ¿qué asignatura haces, profesor? ¿Dónde trabajas? Eso, a ver, antes de Bueno, comenzar. correcto. Bueno, tengo ya más de 26, voy para los 26 años de experiencia docente, pero como decimos siempre en el claustro virtual, cada día, cada año vamos aprendiendo y mucho más en estos 2, 3 últimos años con pandemia, confinamiento, etcétera. Soy profesor de la asignatura de lengua y literatura castellana. Trabajo en lo que acá llamamos la educación general básica, que ya vamos a conversar un ratito de ello, y también en un curso de bachillerato. Siempre ha sido mi vocación, mi materia de preferencia desde la época de escuela y de colegio. Sabía que quería ser profesor de literatura y aquí andamos. Actualmente, bueno, ya voy a cumplir en Ya. febrero del próximo año, cumpliré unos 16 años de trabajo en la Unidad Educativa Bilingüe Torremar, que queda en el sector de Daule, en la provincia de Guayas, Ya. Ecuador. Y ahí vamos, y seguimos y activando en las redes el claustro virtual para ayudar y compartir con los compañeros docentes de varias partes del mundo. Oye, Carlos, y partamos ya con el tema de que nos trae hoy día. El sistema escolar ecuatoriano, cuéntanos, ¿cómo se conforma? ¿De qué es? Porque, por ejemplo, acá yo te podría decir, tenemos el Ministerio de Educación, también tenemos Agencia de Calidad, tenemos Superintendencia, y eso es del sistema, también los que hacen los planes de estudio. Pero allá, ¿cómo es en Ecuador? Bueno, el eje central es el Ministerio de Educación de la República del Ecuador y tiene pues sus centros de formación y capacitación adscrito a ellas. No nada en concreto en particular. Tenemos el que se llama desde hace algunos añitos, que maneja todo lo que es preparación, evaluación, que es el INEVAL, Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Se concentra básicamente en la evaluación y ahora está trabajando de la mano en el futuro para las pruebas PISA que se aplicarán aquí en Ecuador el próximo año. De ahí, por sectores, Ya. estamos divididos, pues ya hablaremos del régimen escolar, que es bastante particular por las cuatro regiones que tenemos acá. Se maneja con lo que se denomina la Subsecretaría de Educación, que son que hay en las provincias, una por cada provincia del país, Ya. y adscritas a ellas están los denominados hace ya unos 3, 4 añitos los distritos educativos. Los distritos educativos agrupan a varios colegios del sector. Por decirte, mi esposa es licenciada también en literatura, pero también es abogada, y antes era secretaria de un colegio fiscal o público, como se Ya. le denomina en Latinoamérica. Pero después a todas ellas las llevaron, cuando se conformaron los distritos educativos, hace 3 o 4 años, las llevaron
y a los distritos a que ocupan diferentes cargos. Y como ella también tiene el perfil de abogada, pues actualmente es la jefa del departamento jurídico de su distrito. Entonces, su distrito agrupa más o menos a unos 20 colegios del sector. Entonces, ellos son los que ahora manejan todas las cuestiones de alumnos, de padres de familia, denuncias que hay en los centros educativos, manejan completamente todo, ¿no? ¿Es algo parecido a la superintendencia? Bueno, de ahí ellos, de los distritos pasan, si el caso pues amerita, pues cuestiones en la parte jurídica, pues ahí pasan a manos de la Subsecretaría de Educación, particularmente los profesores, que las subsecretarías de Educación serían algo parecido a las superintendencias en tu país. Ya. Pero no es independiente, porque por ejemplo acá la superintendencia defiende solamente, bueno, el concepto de superintendencia acá por lo menos al cliente, en este caso serían los estudiantes y los apoderados, y fundamentalmente con esa fuerza defiende y puede hasta multar a la escuela en la subvención. ¿Allá hay algo parecido? Sí, el distrito pasa y maneja todo lo concerniente a esos detalles cuando hay denuncias de diferentes tipos contra, bueno, de los alumnos, padres, siempre es el asunto porque tenemos hace algunos años la ley de protección al menor, el código de la niñez y la adolescencia, entonces siempre se está cuidando al menor, al alumno de la escuela o del colegio, y ellos lo manejan, y si el caso amerita, pues ya derivan las sanciones correspondientes del departamento jurídico del distrito a la institución por medio de su rector o rectora, y de ahí al profesor que haya sido sancionado administrativamente. Si ya hay un caso de una cuestión terrible en cuanto a afectación del menor en su integridad, pues ya se lo deriva a la parte penal, y ahí ya tiene que defenderse propiamente el profesor. Pero todo está manejado todo es un solo eje, o sea, no manejan independientemente, sino que está adscrito a lo que indique la subsecretaría, y la subsecretaría a lo que indique el Ministerio de Educación. Perfecto, me queda súper claro, Carlos. Oye, y vamos acercándonos más a la escuela, porque esa es la burocracia, es lo que está prescrito, la estructura, pero vamos acercándonos más a la escuela. Porque por ejemplo acá en Chile te puedo decir que tenemos particulares pagados, que son de la élite. Tenemos particular subvencionado, que recibe subvención del Estado, pero también el padre puede colocar algo de dinero. Después está el municipal, que es gratuito, y la administración delegada, que es gratuito. ¿Cómo se conforma ahí en Ecuador? Bueno, te cuento lo que tenemos actualmente, sí, para que tengan un conocimiento. Tenemos básicamente lo que es las instituciones públicas o fiscales, que son las que están adscritas al Estado. De ahí tenemos las fiscomisionales, que como tú reciben una parte de subvención del Estado, pero también pueden recibir cuestiones particulares. Es más o menos lo que en España llaman el concertado, ¿no? Tiene aportaciones del Estado, perfecto, y de la parte de la empresa pública y privada. Y de ahí tenemos los particulares, que es lo que se llama en otros lados los privados. Eso es lo que tenemos actualmente. Y eso es lo que está regido por la LOEI, LOEI, Ley Orgánica de Educación Intercultural, que esa es la denominación nuestra, que rige hace muchos años. En algunas ciudades, por ejemplo acá en donde yo estoy, en Guayaquil, el municipio tiene centros municipales, pero no dependen del Ministerio de Educación, del régimen como tal, sino exclusivamente del municipio. Hace muchos años sí. Yo en época de escuela, recordando ayer con unos amigos, me eduqué en una escuela municipal en esa época, y que seguía los lineamientos del Ministerio de Educación. Y actualmente esa escuela ya es fiscal, o sea, se escribió al fisco. Entonces son pocas las instituciones municipales que hay. ¿Cómo está dividido cómo son los niveles y subniveles? Nosotros básicamente tenemos 3 niveles, ¿sí? Sin contar la educación superior o universitaria, ¿sí? Tenemos el nivel de educación inicial, el nivel de educación general básica y el nivel de bachillerato. Te lo explico, se lo indico rápidamente. El nivel de educación inicial tiene 2 subniveles, inicial 1 y inicial 2, que comprende desde los niños y niñas de 3 años, 3, 4 y 5 años de edad, los más pequeñitos, ¿sí? Antes se le llamaba acá eso el kinder, ¿no? O el jardín, que le dicen en algunos lados. Ya, no, acá también se le dice lo mismo, no necesariamente es obligatorio, ¿no?
Ya, de ahí Ya. tenemos el nivel de educación, esos son los de 3 a 5 años. De ahí tenemos el nivel de educación general básica, que tiene 4 subniveles. La preparatoria, que sería el primer grado, que son ya concretamente los niños y niñas de 5 años. Después viene básica Ya. elemental, que comprende 3 grados, segundo, tercer y cuarto, 6, 7 y 8 años. Después tenemos educación básica media, que comprende también 3 grados, quinto, sexto y séptimo. Hablamos de chicos de 9, 10 y 11 años. Y de ahí tenemos educación básica superior, que tenemos octavo, noveno Ya. y décimo grado. En este nivel yo trabajo en noveno, que son los chicos de 12, 13 y 14 años. Ahí se termina el segundo nivel. Y de ahí tenemos... En noveno grado se termina el No, segundo nivel. en décimo grado, con los de 14 Décimo años. grado. Sí, octavo, que vendría Ya. a ser el primer curso, noveno el segundo y décimo el tercero. Yo trabajo en noveno grado con los niños de 13 años. Y Ya. tenemos el último nivel, antes de la educación superior universitaria, que es el nivel de bachillerato, donde tenemos 3 cursos. Tenemos primero, ¿cómo se denominan? Primero, segundo y tercero de bachillerato. Estamos hablando de 15, 16 y 17 años. Y que ya terminan prácticamente cruzando los de tercero de bachillerato, la mayoría de edad, ¿no? Ya casi con los 18 Ya. finalizan. Cuando ya están saliendo ahora, saldrán en el mes de marzo, sería este nuevo grupo. Oye, ¿y los apoderados allá en Ecuador, la familia, llevan a los niños tempranamente, a las niñas y los niños tempranamente a la escuela? Por ejemplo, a esto que se llama Inicial. donde, el inicial, o tienen matrícula baja ahí. Hay matrícula baja, pero porque antes lo que era, te decía, lo que ahora conocemos como el inicial 1 y 2, 3, 4 y hasta 5 años de edad, Ya. estaba a cargo, como el jardín, el kinder, a cargo, lo manejaban, era exclusivo de las instituciones privadas o particulares. Pero después, Ya. con unos cambios que se hicieron en la ley, también se permitió que la educación fiscal, los del Estado, también tuviese. Entonces, te indico y te pongo como ejemplo el colegio donde mi esposa trabajó antes de que la llevaran al distrito. Ella trabajó más de 20 años como secretaria de esa institución. Siempre fue colegio, era colegio fiscal, y tuvo desde lo que ahora es octavo grado hasta el tercero de bachillerato, o sea, primer curso hasta sexto curso, era antes. Pero con este cambio, todos estos colegios se transformaron en unidades educativas, tal como le dice el término, ¿no? Y de ahí venía ya el nombre del colegio. Si antes era, te doy el ejemplo, Colegio Fiscal Carlos Julio Arosemena Tola, actualmente es Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola. ¿Qué significó eso? Que a este colegio le agregaron el nivel de inicial y los niveles que le faltaban de educación general básica, que en este caso vendrían a ser preparatoria y básica elemental, preparatoria, básica elemental y básica media, porque ya tenían básica superior con octavo grado. Entonces, Oye, se perfecto. convirtieron en unidades educativas, y también educación fiscal también ya oferta eso, y eso ha hecho que haya más demanda y que los cupos en las instituciones de fiscales, esta parte de educación es muy buena, porque la manejan, comenzaron a ingresar parvularias y parvularios, Sí. aunque hay más mujeres que hombres, y el Estado la maneja bien, de tal manera que son bien peleados esos cupos para este nivel inicial y la preparatoria, Sí. inclusive. Ahora, en la investigación se sabe que mientras más temprano entra el niño o la niña, es mejor su base, ¿ah? Sobre todo en estas etapas iniciales. Sí, ¿No? definitivamente. Qué bueno que se abre también a todos los sectores de la sociedad. A lo mejor no tan masivamente como les gustaría a ustedes, pero está abierto. Así es, Y así eso es es. bueno. Sí, eso es bueno desde cualquier punto de vista. Oye, y en ese sentido, ¿cómo es la relación de la familia y la escuela? Porque, por ejemplo, acá en Chile se regula con algo que se llama centro de padres, en donde hay una directiva, son parte de la vida de la escuela, aportan a la escuela, y es por ley, tienen que estar por ley, y se juntan cada cierto tiempo en algo que se llama consejo escolar, que está también el centro de alumnos, representados los apoderados, representados los profesores, los asistentes y los directivos. ¿Hay algo parecido allá? Sí, aquí ya lo había en los colegios, se llama el Comité Central de Padres de Familia, y eso se elevó a la categoría en las unidades, en unidades educativas. En las fiscales se maneja mucho mejor, porque efectivamente pues los padres tienen un gran poder de decisión dentro de
de las actividades del colegio. Por decirte, cuando se va a contratar a un nuevo profesor para cualquiera de los niveles o subniveles, hay un representante de los padres que debe estar con algún directivo, con un cuerpo colegiado, para que puedan escuchar y ver la clase demostrativa del profesor, de tal manera que también estén inmersos en ese tipo de decisiones. Si bien no con una gran cuota de entre comillas, de poder, por decirlo así, pero es importante ese encuentro, ¿no? El que el representante del padre, de ese comité central de pareja familiar puede estar ahí. Hay un porcentaje pequeño en cuanto a la decisión, pero igual fuerte. No sé si será positivo o no, pero es una decisión fuerte por parte del Estado. ¿Qué te parece a ti desde la mirada del profesor? Que a ver, yo también, antes de decirte eso, te aclaro también que antes no se daba eso. El Comité Central de Padres de Familia era básicamente quien organizaba las mingas de limpieza de las instituciones, porque se necesita bastante la mano de los padres, el turnarse en las guardias para los chicos en estos tipos de instituciones fiscales que están en perímetros entre lo urbano y lo rural, en perímetros peligrosos de las ciudades. Entonces van haciendo turnos y colaboraban también en las diferentes actividades festivas. Como una red de apoyo. Festivas. E inclusive al inicio de año tenían que colaborar con una cuota para cuestión de que si el colegio no lo tenía, pudiese la institución contratar profesores y a través de esa aportación de los padres se les pagaba. Pero después con el gobierno del expresidente Correa, pues esas aportaciones de los padres se prohibieron y pasó a ser lo que dice la Constitución, ¿no? Que esta parte de la educación de los dos primeros niveles, de los 3 niveles, sea totalmente gratuita y que eso corra a cargo del Estado. Y eso se sigue cumpliendo hasta ahora. Pero sí te digo que esa contribución que daban los padres, aunque era algo mínimo en relación, ayudaba muchísimo a suplir a veces cierto tipo de personal que el Estado por más que las instituciones lo apoyaban, no contrataba y no lo hacía. Inclusive actualmente están eliminados en las figuras del conserje y del guardia que cuidaba las instituciones. Entonces, porque no hay pues el presupuesto ni del Estado, ni hay la aportación de los padres que permita ayudar en eso. Entonces, que se ha visto en algunas instituciones, no todas, que dentro de los padres pues se comienzan a turnar para cuidar la institución, para estas guardias que te digo, para proteger a los niños de pandillas, delincuentes, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Pero es muy duro. Oye, es muy duro. ¿Y qué te parece? Sí, no, heavy. Oye, ¿y qué te parece el hecho de que los padres, aunque sea una cuota baja, puedan votar para que ese profesor se elija y se contrate? A mí particularmente, en lo personal, no me parece lo adecuado. No me parece lo adecuado porque creo que eso, como lo hacen las instituciones particulares o privadas, pues hay un cuerpo docente, hay un cuerpo directivo, hay una comisión pedagógica, didáctica pedagógica, hay el grupo de colegiados de profesores que con mucha sapiencia y experticia pues pueden decidir si el profesor o profesora es el apto, ¿no? Para lo que necesitan, es el adecuado, sí. Porque de todas maneras el padre, con contados casos pues en las instituciones fiscales no tiene su preparación adecuada y podría no revisar o no entender los parámetros o los requisitos que se necesitan para tener el personal docente adecuado dentro de las unidades educativas. En lo personal yo no estoy de acuerdo por lo que te estoy indicando. Lo comparto en todo caso, Carlos. Comparto absolutamente eso. Sí, yo creo que tienen que estar las personas que sepan. Pero bueno, cada sistema va viendo lo que tiene también. Vamos adentrándonos más al tema. Vamos al currículum. De ahí vamos a pasar a la evaluación. ¿Cómo está el tema del currículum, los planes y programas? ¿Cuál es la orientación que tiene en Ecuador? Bueno, primero, para que nuestros amigos entiendan que nos están escuchando o que nos estarán escuchando, cómo se maneja, y de ahí vamos a lo del currículo. Aquí en Ecuador tenemos 4 regiones, ¿no es cierto? Y por las cuestiones climáticas no manejamos el mismo cronograma o el calendario escolar en todas las provincias. Entonces estamos agrupados de las 4 provincias de dos maneras, ¿no? El régimen costa, lo que es la provincia de la costa, en este caso en donde yo estoy,
Guayaquil, Guayas, y con lo que ustedes conocen como las Islas Galápagos, todas las islas que pertenecen a la región de Galápagos. Manejamos un régimen que este año lectivo 2021-2022 inició el 7 de mayo del 2021 y finalizará el 4 de marzo del 2022 con los últimos exámenes, y nos manejamos por quimestre. Antiguamente, hasta el 2019 teníamos en cada quimestre 3 parciales, es decir, 6 parciales en el año. Ya con esto de la pandemia, el confinamiento, la educación virtual, esas 3 parciales se redujeron a 2. Entonces tenemos 2 quimestres de 2 parciales, 4 en el año. Y por la cuestión de la cuestión del clima, tenemos las otras 2 regiones que son la Sierra y la Amazonía, donde casualmente está nuestro gran amigo Cleber Mache, líder del GG Sucumbíos. Él está en la región de la Amazonía. Ellos, en cambio, iniciaron el 1 de septiembre del 2021 y van a finalizar el 1 de julio del 2022. Se cumplen 200 en cualquiera de los regímenes, se cumplen 200 días laborables, ¿no? Entonces, más o menos cada quimestre se trabajan 100 días. Entonces, por esta cuestión climática, ¿no? Mientras los de la costa estamos finalizando el año lectivo en el 4 de marzo del 2022, nuestros amigos de la Sierra y Amazonía están finalizando, en cambio, el 1 de julio. Más o menos lo de la Sierra Amazonía es tipo régimen de escolar como hay en España, que más o menos manejan esa fecha. Ahora, hace algunos años estamos perdón porque ando un poquito con mi alergia, hace algunos años no se ha cambiado. Estamos nosotros, el currículo, a través de lo que se llama el desarrollo de DCD, las destrezas con criterio de desempeño. Serían algo así como las competencias. No llegan a ese nivel, pero por decirte, dice, recordar los números racionales del 1 al 10, y hay un nivel de complejidad. Entonces, cada temática se maneja con base a que los temas, los contenidos, los conocimientos sean el medio, el transporte para desarrollar esas destrezas con criterio de desempeño. Eso no se ha cambiado. Lo que ocurre en la parte fiscal no se ha cambiado, el currículo de hace algunos años, independientemente del gobierno, pero considero que sí habría que hacerlo porque en la mayoría de los países se está trabajando al máximo desarrollo, que es la cuestión de la competencia. Si bien en nuestro currículo tenemos que el alumno que finaliza tercero de bachillerato, es decir, todos los años de estudio en secundaria, debe finalizar con estas competencias, pero dentro de cada currículo, de cada área de estudio, lo que predominan es esos, y los textos que vienen adecuados a ellos hablan de desarrollar esa con criterio de desempeño a través de contenidos, instrumentos, etc. Oye, y las habilidades a través de la taxonomía, pero habilidades, no contenido. Bueno, obviamente uno sabe que necesito el contenido para desarrollar la habilidad, pero finalmente lo hago también a partir de una taxonomía. ¿Cómo lo ordenan a través del diseño curricular en el aula ustedes? A ver, lo que yo te puedo decir es desde mi experiencia de todos estos años, casi 26. Yo 6 años trabajé en la institución que te decía de mi esposa. Fui profesor contratado, por eso te hablo del valor que tenía la aportación, aunque pequeño, en los padres de familia, porque a través de esa aportación nos pagaban cada mes a los profesores de contrato, y era algo mínimo, ¿no? Sino que se decía por el amor al arte, a la vocación, y de la mano con los profesores titulares que les pagaba el Estado. Trabajé 6 años y es difícil trabajar en instituciones fiscales, aterrizando en el aula, donde tú tienes 55 o 60 alumnos por aula, donde difícilmente te puedes movilizar entre las filas, entre las columnas de los chicos. 60 alumnos. Entre 55 y 60 alumnos por aula. ¿Sí? ¿Y eso sigue siendo hoy día? Sé que sigue más o menos por ahí entre 40 y 50, de lo que converso con los compañeros de educación fiscal. Yeah. Y en la parte particular, de ahí el resto de mis años hasta la actualidad han sido en educación particular. Y en la institución que actualmente que estamos manejamos entre 25 y 30 por aula. Y siendo 30, yo sí considero que la ratio, esa cantidad que debe estar de alumnos en el aula, debe ser menor. Entonces,
Yo entiendo a los compañeros del fisco y valoro mucho a los compañeros que trabajan en instituciones para el Estado porque es complicado manejar, o sea, la destreza con criterio de desempeño, llegar al nivel óptimo de las competencias y el trabajo que hacen hace considerando todo lo que es la parte taxonómica, particularmente la taxonomía de Bloom. Más que todo es un trabajo eh, de las instituciones, de las unidades educativas privadas o particulares, ¿no? Que tienen cómo manejar eso y tienen, por la cuestión de ofertar la calidad cada año, por captar la mayor cantidad de alumnos, por el tipo de educación que dan, por el tipo de empresa que son. Entonces, ellos son los que manejan todas estas nuevas metodologías o estas formas de la taxonomía de aspirar a desarrollar más que las destrezas, las habilidades y llegar a las competencias. Es un trabajo de las instituciones particulares donde se trabaja mucho con todas estas nuevas cuestiones que vamos viendo de educación o que siempre hay que tenerlas presentes. Pero en la educación fiscal ecuatoriana nos falta muchísimo. Y te hablo de la parte urbana. No quisiera ni hablar ni pensar en la parte rural donde sé que hay cuestiones sumamente complicadas, ¿no? Oye, y antes de llegar a la evaluación e intermedio acá, ¿cómo lo hacen con los niños con necesidades educativas especiales? Por ejemplo, en esos contextos en donde están hacinados prácticamente y también en donde estás tú. ¿Tienen algún programa? ¿Se regula por el Estado? ¿Les dan a ustedes tiempos para planificar las clases en horas y para trabajar colaborativamente con sus compañeros o A compañeras? ver, tenemos desde hace algunos años, antes se llamaba el Departamento de Consejería Estudiantil, ¿no? Es el DSE, Departamento de Consejería Estudiantil, y donde los profesionales que son psicólogos y psicopedagogos, tanto a nivel fiscal como particular, tratan de hacerlo mejor. Ya. Pero ya te digo, en esa inclusión que no se cumple, lastimosamente, una institución como la que te contaba de donde trabajó mi esposa, la unidad educativa fiscal, donde tienes más, Ya. antes tenía como 700, 800 y cuando ya se hizo unidad educativa con el nivel inicial y demás, imagínate, pasaron más de 1000 alumnos, donde era una sola secretaria Wow. que manejaba esos 1000 y más alumnos, todas las cuestiones de promociones, de documentos. Entonces un departamento de 2 o 3 especialistas en educación no pueden pues manejar de manera adecuada todo un grupo inmenso, numeroso, y eso pasa en la mayor parte de las instituciones de las unidades educativas fiscales. Tratan de hacerlo mejor, pero la parte de tratar a estos niños con necesidades educativas especiales no se trabaja como en lo óptimo o lo ideal que todos quisiéramos. Te lo hablo desde la parte, del punto de vista de experiencia personal. Lo he conversado a veces en nuestras reuniones en la NRPA, en los distendidos, de mi hija, que actualmente está en el cuarto o quinto semestre de educación parvularia, y donde ella en el colegio le costó. Estuvo en el colegio donde trabajaba mi esposa por recomendación de la psicopedagoga que la trataba en esa época. Cuando pasó de la escuela ya le tocaba la parte de la educación secundaria, pero lo que recibimos éramos la ayuda de los profesores amigos que trataban de hacer bajo su desconocimiento de lo que necesitan los chicos con este tipo de necesidades educativas especiales de diferentes grados o niveles. Trataban de hacerlo mejor por la amistad hacia los compañeros, hacia los padres que éramos compañeros de trabajo o compañeros de mi esposa, ¿sí? Pero hay otros que no lo hacían y había que estar en una constante pelea porque para hacer respetar la ley el código del menor y del adolescente, y que también tenemos una ley para estas personas con este tipo de cuestiones especiales que no solo abarca la educación, sino aspectos tributarios, financieros, todo, para darles ciertas formas. Pero se hace... Es que si hay una ley, debería por lo menos tener un equipo interdisciplinario que los apoye. Pero no se cumple, y te digo que en ciertas instituciones particulares tampoco. Nosotros, por ejemplo, en donde yo estoy, se han conformado para esta última parte, este último cierre, viendo todos los problemas que nos dio el 2020. Hay que ser sincero, el 2020 creo que la educación no avanzamos en cuanto a esta virtualidad. Los chicos perdieron mucho de ese contacto, el estar en presencial, y
de esa corrección, de ese contacto con el profesor, del día a día. Y la educación virtual parece que nos ayuda a los docentes en cuanto a aprender a manejar ciertas herramientas digitales para salir adelante en esta virtualidad. Pero en cambio a la parte de los alumnos, parece que pareciera ver en este pequeño análisis, que creo que sería una muy buena conversación en el futuro, de estas falencias que parecieran haber hecho retroceder a nuestros chicos y que pareciera ser un año en blanco. Entonces se ha formado un grupo de educadores por grados, por cursos, en donde estamos analizando todos estos inconvenientes alumno por alumno y ver qué estrategias podemos armar para cerrar el año lectivo en marzo del 2022 de una manera adecuada. Y eso lo estamos haciendo de la mano con 3 o 4 compañeros psicólogos y psicopedagogos que en este momento conforman ese departamento de consejería estudiantil. Pero falta mucho para lograr esos equipos interdisciplinarios que donde haya el pedagogo, donde haya el psicólogo, donde haya el especialista, el de cuestión terapeuta, el que maneja las cuestiones a veces fonoaudiólogo, eso, correcto, el fonoaudiólogo, que sí los tenemos, pero las instituciones no dan ese paso para que se conforme como tal, y en la ley no está contemplado para que se estructure ese departamento así, porque si no sería algo espectacular. Pero ya te digo, siempre sigue siendo un trabajo de las instituciones particulares fiscales que tratan de hacerlo mejor, pero ni así estamos preparados, porque por ejemplo hay mucho desconocimiento del DUA, del diseño universal para el aprendizaje, que sería algo espectacular llevarlo a implementarlo en educación latinoamericana, porque ahí no apartamos, porque lo que hacemos tratando de hacer lo correcto, en realidad hacemos todo lo contrario de segmentarlo, de calificarlo al chico, este es nivel 1 o grado 1, nivel 2, grado 2 de deficiencia o de necesidad educativa. Y en el aula, pues todos los chicos saben que este alumno, Carlos Espinosa, es de grado 3, debe tener una evaluación diferenciada, una lección diferenciada, una tarea diferenciada, pero no, eso no es inclusión. Inclusión es todo lo contrario a eso, ¿sí? Entonces, si se aplicara el DUA con todo eso, se lograría una verdadera educación inclusiva. No, es interesante porque acá, bueno, el DUA más o menos lo estamos viendo desde el año 2011 acá, pero que es lo interesante porque se hizo una modificación a la ley de integración acá en Chile, y después del año 2015 ya los niños no eran atendidos en algunas horas fuera de la sala de clases, sino que ahora completamente dentro de la sala de clases. Eso sería lo adecuado, eran atendidos, claro que sí, fuera y dentro. Ojo, antes igual eran atendidos dentro y fuera de la clase, pero ahora es solo dentro de la clase, 100%. Eso sería eso marca una diferencia. Sí, eso marca una diferencia. Pero necesita el especialista que ayude. Correcto. Los profesores hacemos. Sí, nadie dice que el profesor estudió, en mi caso, en la universidad para ser profesor de secundaria. Acá en los normales, los profesores de primaria. Ahí tenemos también muchos profesores universitarios trabajando tanto en universidades como en colegios. Pero estudiaste para tu carrera, para especializarte en tu carrera. Sí, viste algo de psicología, de didáctica, de pedagogía, pero no eres el especialista, no eres el psicólogo, no eres el gran pedagogo que se necesita, el terapeuta, el fonoaudiólogo, no lo eres. Tratas de hacerlo mejor capacitándote, conociendo sobre el DUA, sobre todas otras cuestiones, pero se necesita el especialista como tal que vaya acompañando en ese día a día dentro del aula, no fuera del aula. No, de hecho acá lo interesante que me gusta del proyecto, que no es el mejor de todas partes, pero por lo menos ayuda. Acá se junta en horas para planificar el educador diferencial o el psicopedagogo, se junta con el profesor de, por ejemplo, matemático, lenguaje, a planificar las clases con ellos, para poder, llevar a cabo este diseño, y entran los dos a hacer clases. Eso es súper interesante, claro, como experiencia, y hace muchos años que estamos haciendo eso. Y lo importante es que ustedes han iniciado, acá no iniciamos, y como tú dices, esas reuniones que hacemos con el DC son esporádicas, te hablo de repente, son esporádicas, o vía correo te dicen, hazle tal o cual, o te indican cuáles son las necesidades de estos chicos, pero no hay esa reunión física como tal dentro del... Tiene que ser una vez por semana. Bueno, eso es espectacular. Acá peleamos con eso, y a los que sabemos alguito, digo yo, entre comillas, estamos intentando de
de que eso se implemente, ¿no? De que por lo menos ser instituciones pioneras en llevar. Sé que algunas en el país lo están haciendo, están tratando de hacerlo o ya han iniciado, y eso es bueno para la educación ecuatoriana, pero en la educación fiscal está muy lejano eso. Están al Ojalá que debe. sí, ojalá que llegue lo pronto posible, pero como vemos que se está manejando actualmente la nueva ministra de Educación, dudo mucho que esté cercano a esa verdadera inclusión. Oye, estimado Carlos, ¿y la evaluación? ¿Cómo está el tema de la evaluación en Ecuador? ¿Es pura calificación, número, número, número? ¿O esto está formativo en algunos momentos, estandarizado? Porque te escuchaba sobre el PISA. Quiere decir que lo están llevando también hacia la estandarización. ¿Cómo está eso allá? Bueno, está como en los demás países en cuanto a la letra, ¿no? Que hay evaluación formativa, que hay evaluación sumativa, ¿no? La evaluación de diagnóstico, como todo, ¿no? Está en el papel, está en el escrito, pero lo que en realidad se sigue haciendo es una evaluación sumativa. Ya te decía, tenemos ahora actualmente en cada quimestre hay 2 parciales por año que representan el 80% de la nota del quimestre, es decir, 8 de los 10 puntos. Y hay un examen quimestral que no se está tomando actualmente que representa el 20%, es decir, 2 puntos. Pero ¡Qué poco! termina en una calificación, porque pasas con una calificación. Ya, Antes de los trimestrales teníamos trimestrales, era sobre 20. Con los trimestrales ahora nuestra calificación máxima es sobre 10, dijeron que era para ponerla a la par de la forma como se califica en las universidades ecuatorianas, que es sobre 10. Pero queda en eso, no se convierte en esa evaluación formativa, sino que ya. la evaluación formativa es parte de cada maestra, de lo que puede hacer dentro de su aula y lo que le permiten. Porque si bien algunas instituciones, colegios o unidades educativas particulares o privadas tratan de implementarlo, a la final tenemos que presentar como institución, hay que presentar al distrito y al Ministerio de Educación, pues, unas Ya. boletas, unos informes con la lista de los alumnos con qué calificación pasaron, 7, que es la mínima, 8, 9, 10 o con algunos decimales. Oye, Pero y aparte del PISA, por ejemplo, ¿no tienen en el sistema escolar ustedes una prueba que tengan que hacer todas las escuelas de tu país? Por ejemplo, cuando están en segundo básico, en sí, cuarto, sí, hay después en hay una sexto prueba grado. que se comenzó a implementar hace algunos años, que es la prueba Ser Ya, Estudiante, y que se la lleva efectivamente cuando se van cerrando ciclos de subniveles, por decirte, ya, el de segundo, tercero, cuarto, en cuarto grado, a los que van a pasar a quinto, cuando terminan séptimo, a los que van a octavo, van a la secundaria, y a los que están en décimo, que es lo que ya terminan lo que llamaríamos secundaria propiamente dicha, para pasar a los cursos de bachillerato. Entonces, pero esas esa tres. prueba sirve para medir a la escuela, por ejemplo, porque acá, por ejemplo, nosotros tenemos el famoso CIMSE, Uh-huh. pero el CIMSE nos mide a nosotros, a cada escuela, y eso nos hace colocarnos en un rango. Y no podemos bajar, obviamente tenemos que tratar de mantenernos. Y incluso, como se llama, están asociadas intervenciones del ministerio si es que tú no logras subir los rangos. ¿Hay algo parecido La allá? prueba Ser Estudiante en el Estado se maneja como tal. Muchas de las instituciones particulares o privadas Ya, la manejan, cuando se dan un resultado, la manejan como un ranking ya. para promocionarse, para captar lo que yo te decía hace unos minutos atrás, para captar a nuevos La estudiantes, la matrícula. matrícula, todo, ¿no? La capacidad, pero raras instituciones, y ahí pongo la sección en la que yo estoy, tomamos esos parámetros, ese porcentaje, ese resultado, lo tomamos para hacer un reajuste de nuestro currículo internamente, de qué podemos hacer, qué podemos mejorar, porque sí, nosotros sí ofertamos calidad antes que cantidad, siempre nos pasamos, rara vez que Ya. llegamos a los 30 alumnos por aula, estamos entre 20 y 25, y eso nos permite mejorar y no nos agolpamos, y tenemos un buen ranking, estamos muy bien avalados, muy bien calificados dentro de lo que es el sistema Ya. educativo a nivel nacional, pero son pocas las instituciones, más lo que todo lo hacen las particulares, contaditas, que toman esos resultados para ese ranking, y de acuerdo a eso mejorar, revisar los resultados, a ver cómo salimos en lengua, cómo salimos en matemáticas. Y ahora se está trabajando, el INEVAL está tratando de que en las instituciones se implementen, ¿no?, estos currículos, estos contenidos
eh, de PISA o la forma como toma PISA las pruebas, como Ya, evalúa, sí. para adaptarnos, porque la forma que toma o evalúa PISA no es como aquí evaluamos en Ecuador. Tú sabes que Ya, PISA sí. evalúa otras cuestiones, lo de las competencias, con, con ejercicios, Sí. con ejemplos que no tienen mucho que ver con las realidades de cómo se enseñan matemáticas, lenguaje en Sí, nuestros pues son países. distintas. Entonces, Oye, cuando nos hemos enfrentado, y Gabriel, se hizo una prueba piloto hace un año, no hubo, hubo malos resultados en comprensión lectora y matemáticas. Y es la lógica, ya, sí. porque nuestro sistema educativo ecuatoriano para evaluar no es como el que evalúa PISA, o sea, con esa estructura. Entonces, tenemos que hacer ahí una readecuación. Me imagino que en el fisco le están haciendo acá internamente, nosotros lo estamos haciendo porque hemos venido Es que la preparando. adecuación es brutal, Sí, sí. Porque estamos hablando de habilidades y competencias. correcto. Sí, fundamentalmente la base de habilidades. Oye, ¿y cómo los pilló la pandemia? Tomando en cuenta de que tú estás trabajando en un colegio que no es gente común y corriente, más Ujú. bien es gente que debería tener acceso a computadora, a una buena internet. ¿Cómo fue la experiencia tuya como docente y la de tu país también? Nos cogió totalmente no preparados. La educación ecuatoriana no estuvo preparada para lo que la llegada de ese 2020, en marzo del 2020, terrible. A nivel fiscal, prácticamente no hubo clases virtuales, fueron con tallitas instituciones fiscales a nivel Ya, nacional en esa época, más que todo en la costa que nos tocaba iniciar. La sierra estaba en los últimos meses porque fue en marzo, ellos terminan siempre en sí, julio, pero era la costa que tuvimos que iniciar en mayo. Estábamos por entrar. Nosotros como profesores de institución teníamos que reintegrarnos en marzo 23 y no lo pudimos hacer hasta después de un año que nos vimos por primera vez de nuevo todos los compañeros cuando fuimos a recibir la primera dosis de la vacuna, un año de solo vernos wow, virtualmente. sí, Pero en la educación fiscal lo que se hizo fue eh, todo a través de WhatsApp. Todo a través de WhatsApp. Los profesores enviaban sus asignaciones, tareas. Te lo digo porque mi sobrino terminó, que está recién en su primer semestre de universidad, en la universidad principal del estado aquí en Guayaquil, que es la universidad estatal y tiene el nombre, imagínate, tiene Universidad Estatal se llama Universidad de Guayaquil Salvador Allende, se llama la principal universidad acá mira tú, y yo estudié, mi esposa y yo estudiamos y mi hija está estudiando su carrera, hicimos toda nuestra carrera en la Universidad de Guayaquil, o como te digo, Universidad Estatal Salvador Allende, ese es su nombre oficial, pero todos la conocemos como la Universidad de Guayaquil porque es la principal del estado, de ahí tenemos otras particulares. Pero y así fue. Y mi sobrino terminó su tercer bachillerato, actual o sexto curso, se graduó así. Todo fue teniendo que presentar un portafolio que era la recopilación de todas las actividades en una carpeta o cuaderno al final del trimestre, donde el representante, en este caso mi hermana, de acuerdo a un cronograma tenían que ir llevando tal día octavo grado, tal día los portafolios noveno grado y donde los profesores y tenían que ir también a recibir esos portafolios, que era, te digo, el cuaderno o la recopilación de todas las wow, actividades desarrolladas. Y cualquier cosa, dudas, consultas o la asignación de la tarea era a través de vía celular con WhatsApp. Así lo manejó la educación fiscal en los sectores urbanos que pudo. En la parte rural prácticamente fue nulo porque ni siquiera había, muchas familias carecían de un dispositivo móvil, llámese celular, tablet, peor computadora. por Vimos lo menos. muchísimos casos, no tenían cómo conectarse porque a sus sectores no llegaba, no hay una buena infraestructura. El gobierno está tratando de hacer convenios para tratar de llegar con el wifi o el wifi a ese sitio y lugares. Y acá en lo Sí, pero pueden particular, llegar, sí, y en lo particular pueden. tampoco. Nosotros habíamos terminado, Gabriel, el año lectivo 2019 en mi institución, de casualidad con unas capacitaciones dadas por dos compañeros y yo sobre las herramientas Apostle y Quizzes, que yo particularmente ya las manejaba 3 o 4 años atrás, antes de la pandemia, ¿no? Porque las conocí y las implementaba de una u otra manera con mis alumnos, Classroom y todo lo demás. Utilizar nuestra institución Moodle, pero no,
eso ayudó en algo. Pero el colegio tuvo que hacer implementaciones. Por ejemplo, hasta el día de hoy tenemos ya, este es el segundo año que se renovó la licencia educativa o la PRO de POSEL, que nos está sirviendo bastante, porque de una forma u otra se puede integrar con la plataforma Moodle. Y de ahí tenemos Algo también, de Flip. tienen, sí, pero no se hace como tal ClassKick, que también es otra plataforma muy carita, pero que ayuda a trabajar ciertos documentos en PDF. También algunos profesores lo utilizan. Y de ahí todas las demás plataformas las usamos a nivel personal, ¿no? Son suscripciones personales, eso es una cuestión que nos falta tanto a nivel fiscal como particular, ¿no? Apoyar a los profesores en este tipo de suscripciones de herramientas educativas que ayudan mucho, pero es a nivel personal o a nivel particular que los profesores, te lo digo, experiencia propia, ya este año me ha tocado cortar muchas de esas suscripciones porque la situación económica pues nos ha pegado tremendo a todos, ¿no? Pero tuvimos que prepararnos. En buena hora surgieron muchas comunidades de aprendizaje que nos permitieron, y los contactos que profesores como yo, como tú, teníamos con amigos de otros lados, como de España, México, las comunidades que se fueron abriendo como en RPA, los grupos de educadores de Google, nos permitieron armar ciertas capacitaciones de herramientas, instrumentos, de metodologías que pudimos ofertarlas o ponerlas de manera gratuita a mis compañeros de colegio y abrirlas también a otras instituciones. Y así hemos venido preparándonos, nos pudimos defender, pudimos mantener la educación de calidad dentro de lo que se pudo en nuestra institución. Tal es así que este año 2021, si bien se fueron algunos chicos por cuestiones económicas, pero también tuvimos más solicitudes de ingreso de alumnos a nuestra institución. Sí, pues ahora hay que también entender de que un excelente trabajo, pero solamente pueden tener acceso a algunos que pueden, ¿no? Correcto. Y eso es una realidad que lamentablemente está sucediendo a nivel mundial. Oye, Carlos, dentro de eso mismo, que yo creo que fue una de las grandes problemáticas que golpeó a la pandemia en educación, los profesores no estábamos preparados en ninguna parte del mundo. ¿Cómo está el tema de las capacitaciones en Ecuador a todos los profesores? ¿Tienen acceso a capacitaciones buenas, que incluyan lo digital, que incluyan nuevas metodologías, o tienen que costeárselas ustedes mismos? En la educación fiscal, yo justo estaba revisando, actualizando un poquito en lo referente a eso, y en la página del Ministerio de Educación sí ha mejorado en cuanto a eso. Hay muchos cursos, muchas capacitaciones porque los educadores fiscales pues tienen un nombramiento como tal, un documento que los avala como tal. Y en caso de cualquier tipo de cuestión, pues a ellos lo que hacen de pronto es cambiarlos a otras instituciones, sancionarlos administrativamente. Pero actualmente sí hay por ciertas cosas puntuales, sí son factibles también de que lo saquen del régimen fiscal, si la falta ha sido grave. Pero hay mucha oferta en la página del Ministerio de Educación que les permite recibir cursos, capacitaciones de manera gratuita cumpliendo ciertos requisitos. Y eso es muy bueno. Eso es muy bueno. ¿Pero son ofertas de calidad o...? No sé, yo te puedo decir de mediana calidad. De lo que yo he revisado, de mediana calidad. Lo que sí he visto que hay otras redes. Hay una aquí que se llama la REP, Red Ecuatoriana de Pedagogía, que tiene activa en otra provincia, pero que ha comenzado a ofertar capacitaciones de mucha calidad, de alta calidad, trayendo la mayor parte de educadores extranjeros y de España concretamente, como Rosa Liarte y otros más. Conocemos a Rosa Liarte, que yo le he visto, que ha dado cursos y ofertan, y es una educación que está avalada por el Ministerio de Educación, o sea, tiene registros y todo, es legal práctica, concretamente, y ellos están ofertando, y el tipo de oferta que hacen no es muy cara para un profesor en general, pero más que todo para un profesor del fisco que en algo en estos años ha visto mejorado su salario o su sueldo, ¿no? Que es algo también importante. Pero la tiene que costear el profesor. Sí, en lo que te digo de la Red Ecuatoriana de Pedagogía, sí, ya a través del ministerio tiene que cumplir ciertos requisitos, y si está con esos requisitos, pues puede hacerlos, y muchos de los profesores lo hacen porque eso acá le llaman, hay lo que se llama la ley de escalafón.
ley de escalafón Perfecto. docente, pero lastimosamente tengo que decirlo que esa ley de escalafón docente solo se aplica para los educadores fiscales, para los que trabajan en instituciones fiscales. Nosotros los... Y su salario va Sí, subiendo. correcto, van ¿no? subiendo de nivel y van teniendo una categorización y sube su salario, pero a los educadores particulares no nos avala eso, sino una ley como un empleado privado de una institución privada, de una empresa privada, lastimosamente. Wow, querido amigo Carlos, realmente interesante, ¿eh? Hemos pasado, yo creo que por casi todos los temas, pero me gustaría que ya vamos terminando en esto, les diera un mensaje y también hicieras una reflexión respecto del sistema educacional ecuatoriano y más que del sistema también de la educación. ¿Qué mensaje le puedes tú dejar a nuestros amigos de la RPA, de Vortex, que también es una gran institución, a los GEC también, que se han proliferado enormemente durante la pandemia, y al pedagogo en sí? ¿Cuál es tu mensaje? Mira, y bueno, escucha, Gabriel, para ti, para el GE que tú manejas junto a Marcelo y otros compañeros ahí, Santiago en Chile, compañeros de la NRPA, de este gran proyecto ya cristalizado de Vortex y los grupos de educadores Google que tanto nos ayudan. Y para los educadores ecuatorianos, nosotros acá con Clever, a través de Sucumbíos y otros dos GE que hay, hemos escrito muchas veces a nuestra ministra de Educación actual, poniendo nuestro trabajo de manera gratuita a través de los ejes para ayudarlos. Pero lastimosamente las conexiones políticas creo que son, estos contactos políticos son los que dañan a muchos ambientes, particularmente la educación en Latinoamérica, ¿no? Que si no tienes esos contactos políticos, no, que esté contactado o conectado con tal o cual ministro, pues lo que acá le decimos vulgarmente palancas, ¿sí? Si no tienes esa palanca que te contacte con esa persona, pues no se puede. Y son... Acá sería el pituto. Eso, y son otros los que llegan. Pero nosotros siempre estamos ahí adelante, tratando de animarnos, motivarnos, siendo optimistas, porque las actividades que hemos hecho a través de los ejes y NRPA en Latinoamérica han demostrado que todavía hay mucho docente, más que todo del lado fiscal, que necesita y que pide a gritos esa preparación, esa capacitación, el saber que no pueden quedarse ahí estancados, porque la educación sí o sí tiene que cambiar. Y como decía Roberta con el no going back o el no retroceder, no lo que hemos logrado, lo que logramos durante este 2020, a lo que nos enfrentamos, lo que hicimos, pues no vale que lo perdamos, y eso hay que defenderlo, si es a nivel institucional, tanto en el del fisco del Estado, o a nivel particular o fiscomisional, que es lo que tenemos acá, pues hay que hacerlo. Y si no hay el apoyo de la institución como tal, pues lo hemos discutido muchas veces en el extendido, pues hacerlo a nivel personal. No tenemos por qué retroceder, y si vemos que dentro de nuestras instituciones se está intentando eso, estamos volviendo a la presencial, y dentro de esa presencial volver hasta lo que hicimos en el 2019, pues nosotros a nivel personal pelear en buena lid para defender aquello que lo hemos hecho y que hemos logrado, y no desesperanzarse, aunque a veces el sistema, el ambiente, siempre le echamos la culpa al sistema en diferentes cuestiones, lo económico, lo político y lo social, pero fuera de todo eso, el sistema es así, y si nos tocó vivir con ese sistema, pues nosotros tenemos que hacer todos nuestros esfuerzos honestos, sinceros, honorables y con mucho orgullo, como docentes, como maestros por vocación, de defenderlo y de adelantar y de mejorar todo lo bueno que logramos en este 2020 y que nos permitió salir adelante de una u otra manera. Así que no desfallecer, y como siempre digo en todos lados, Gabriel, tú me conoces, hagámoslo a título individual si es posible, y saber que no estamos solos, compañeros, ¿no? En Latinoamérica no estamos solos, hay comunidades de aprendizaje a sus lados, búsquenla, intégrense, compartan, y porque hay que seguir aprendiendo y repitamos, no going back, no retroceder ni en Latinoamérica ni en cualquier parte de este bonito planeta. Más que todo la educación, nuestros chicos, nuestros alumnos latinoamericanos merecen que nosotros sigamos preparándonos, capacitándonos y haciéndonos lo mejor posible para entregar esa verdadera educación que sea sumamente, totalmente inclusiva para bien de nuestros países latinoamericanos.
Excelente, amigo Carlos. Oye, me acordé de una película, cuando no podemos retroceder nunca, Rendirse rendirse jamás, jamás. así es. Sí, yo la tengo presente siempre, siempre. Sí. Tiene que ser nuestro lema como profesoras y profesores. Oye, genial, Carlos. Realmente un abrazo psicológico, como dice un youtuber chileno por ahí. Eh, Realmente un gran amigo, gran reflexión. Eh, Tenemos que tener más esperanza. Yo creo que hacia allá tenemos que Sí, caminar para poder mejorar este sistema, llevarle a nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes la mejor educación, independiente en donde estemos. Yo creo que nosotros los profesores y profesoras somos y tenemos esa fuerza. Muchas gracias por haber estado hoy día en nuestro capítulo, Carlos. ¿Alguna última palabra que decirle a nuestro amigo de la ciencia de lo no, pedagógico? como vemos en el título de estos podcasts que tú estás haciendo, primero agradecerte por habernos invitado, por confiar en tus amigos, que como te digo siempre a mis alumnos también y a mis compañeros, eh, eh, ustedes serán los que valoren lo poco, lo mucho que sabemos como profesores, como educadores. Esto es valiosísimo, ojalá que puedas hacerlo con muchos de nuestros países latinoamericanos para irnos escuchando y darnos cuenta que tenemos mucho en común. Y como siempre, tal como tú titulas, cómo percibes la educación en México, cómo percibes la educación en Ecuador, compañeros latinoamericanos y ecuatorianos, concretamente aquellos que nos vayan a escuchar. Esta es la percepción y honesta y muy sincera de un docente más aquí en Guayaquil, Ecuador. Muchas gracias, Carlos. Y a ustedes, amigos de la ciencia de lo pedagógico, recuerden, pongan comentarios en la descripción. Sigan adelante con esto, compartan, pongan likes, obviamente si les gustó el capítulo. Y sigan acompañándonos a nosotros. Ya nos encontraremos en un nuevo capítulo buscando otra percepción, como decía nuestro amigo Carlos, buscando a alguien más que nos va a hablar de su percepción del sistema en donde él se desarrolla profesionalmente. Eso es, pues, amigos de la ciencia de lo pedagógico. Espero que les haya gustado y nos vemos en otro capítulo de La ciencia de lo pedagógico. La ciencia de lo pedagógico. Con Gabriel Erices.